Hola, muy buenas. Bienvenidos a una práctica de profundización en electricidad. En la práctica que nos ocupa, lo que pretendemos hoy es estudiar la relación entre la intensidad de corriente en un circuito y la tensión suministrada a dicho circuito. Para ello lo que vamos a hacer es diseñar un circuito eléctrico serie muy sencillo, con una fuente de energía, una pila, un elemento de maniobra, un interruptor, y un elemento pasivo, que en este caso va a ser una bombilla. A esa bombilla le vamos a asignar un valor arbitrario de resistencia eléctrica de 5 ohmios. Esa bombilla no va a modificar su resistencia. Lo que nosotros vamos a hacer es cambiar los valores de tensión que está suministrando la pila, la fuente de energía, y estudiar mediante el simulador de electricidad y electrónica cuál es la corriente eléctrica que se va a suministrar al circuito cuando vamos variando los diferentes valores de tensión de la fuente. El objetivo de la práctica realmente es estudiar esa relación para materiales óhmicos, porque existen los materiales que se comportan según la ley de Ohm, de George Simon Ohm, y existen materiales que se comportan de forma diferente a la ley de Ohm, son materiales no óhmicos. En este caso, como estamos utilizando una bombilla eléctrica, las bombillas eléctricas de filamento utilizan un material conocido como wolframio o tungsteno. Es un metal de elevado punto de fusión que funde a muy alta temperatura y que puede aguantar durante bastantes horas de funcionamiento antes de fundirse. Entonces, lo que hacemos es, vamos a diseñar una hoja de cálculo en la que iremos estableciendo diferentes valores de tensión para nuestra fuente e iremos calculando mediante el simulador los valores de corriente eléctrica que están suministrando esas diferentes fuentes de tensión. Bueno, pues, ¿cómo nos tenéis que hacer llegar este trabajo? Para hacernos llegar este trabajo tenéis varias opciones. Siempre os proponemos la opción del OBS Studio. El OBS Studio es un programa gratuito de software libre que podemos instalarnos tanto en ordenadores Windows como Mac como Linux. Soporta, digamos, esos tres sistemas operativos. Hay versiones para estos sistemas. Esta es la parte más creativa porque podéis grabar un vídeo locutando cómo se realiza la práctica y poniendo diferentes ejemplos para que veamos que habéis entendido el funcionamiento de esta hoja de cálculo y la representación de la intensidad frente a la tensión. Otra forma también de hacernos llegar la práctica es simplemente desarrollar la hoja de cálculo con la representación gráfica. Podéis subirla a vuestro enlace de Classroom del aula virtual o con el botón de compartir poniendo la dirección de correo de vuestro profesor. Bueno, pues también utilizaremos el simulador online dcacelab.com. Aquí tenéis la dirección URL de esta página web. Es un simulador también gratuito siempre que se utilice en la versión demostración. La versión demostración no nos requiere que nos creemos una cuenta. Podemos hacerlo y entonces no tendremos limitación. Pero si utilizamos la versión de demostración sin crear una cuenta, solo podremos utilizar dos elementos de cada tipo, es decir, dos pilas, pero no tres, dos interruptores, pero nunca tres, dos bombillas, pero nunca tres. Para esta práctica tan sencilla, realmente nos sobra. Aquí tenemos el ejemplo del circuito serie que os comentaba, tenemos la fuente de tensión, tenemos el interruptor, elemento de maniobra, y tenemos la bombilla. Con el engranaje le vamos a cambiar la resistencia eléctrica de 1 ohmio a 5, porque le hemos dicho que vamos a utilizar una resistencia de 5 ohmios. Y aquí, como estáis viendo en la hoja de cálculo, os creáis una hoja de cálculo en vuestro Drive, por ejemplo, también podéis utilizar Microsoft Excel, LibreOffice Calc, la hoja de cálculo que vosotros queráis. Vamos a poner en una primera columna la variable independiente, porque aquí lo que nosotros estamos, aceptando, estamos asumiendo es que la tensión es la variable independiente, es el parámetro que yo voy a variar. Y en función del valor de la variable independiente, que es la tensión medida en voltios, sistema internacional, voy a obtener una intensidad de corriente en el circuito, medida en amperios en el sistema internacional. Este valor de intensidad de corriente me lo va a suministrar el simulador eléctrico de dcacelab.com. Aquí hemos puesto una tercera columna donde aparece la intensidad en miliamperios. Esto es porque el simulador muchas veces, cuando las corrientes son muy pequeñitas, aparece el valor de la intensidad de corriente en miliamperios, pero nosotros siempre trabajaremos con los valores en el sistema internacional. Bueno, pues una vez que tenemos este circuito claro, vamos a diseñarlo y vamos a variar la tensión eléctrica desde 0 hasta 6 voltios, a ver qué es lo que sucede y cuál es la corriente eléctrica que estamos midiendo. Nos vamos al simulador, aquí tenemos nuestro circuito, obviamente si nosotros le ponemos 0 voltios, el primer valor, si encendemos el interruptor, pues no pasa ninguna corriente eléctrica, no estamos suministrando tensión o energía por unidad de carga al circuito. Cerramos. Vamos a poner 1 voltio.
Modificamos el 0 por 1 voltio y abrimos el interruptor, o mejor dicho, cerramos el interruptor para permitir el paso de la corriente. Y fijaos, empiezan a moverse las cargas muy lentamente porque la tensión que está suministrando la fuente es de 1 voltio y la resistencia eléctrica a la bombilla es de 5 ohmios, es una resistencia importante. Fijaos, estamos viendo 200 miliamperios, es decir, 0,2 amperios. Pues entonces nos iríamos a nuestra hoja de cálculo y ponemos que cuando la tensión es de 1 voltio, la intensidad de corriente que estamos midiendo, 0,2 amperios o 200 miliamperios. Vamos ahora con el valor de 2 voltios. Nos vamos al simulador, vamos a cerrar el paso de corriente, engranaje y ahora aumentamos a 2 voltios. Cerramos el interruptor, ya tenemos 400 miliamperios. Es que la tensión es energía por unidad de carga. Estoy suministrando más energía al circuito. Ahora la corriente eléctrica, la intensidad de corriente, es de 400 miliamperios o de 0,4 amperios. Cerramos aquí y anotamos en nuestra hoja de cálculo que para 2 voltios medimos 0,4 amperios o 400 miliamperios. Vamos a hacer exactamente lo mismo hasta 6 voltios. Nos venimos a nuestro simulador, modificamos, en lugar de 2 ponemos 3 voltios, cerramos el paso de la corriente, 600 miliamperios, ponemos 4 voltios, cerramos el interruptor, 800 miliamperios, 0,8 amperios. Cambiamos de 4 a 5, cerramos el interruptor, 1000 miliamperios, que sería 1 amperio. Cambiamos de 5 a 6 voltios, cerramos el interruptor, 1,2 amperios. Fijaos que conforme vamos aumentando la tensión de la fuente, es decir, la energía por unidad de carga, obviamente la corriente eléctrica, el movimiento de cargas eléctricas a través del circuito será mayor. Y también va aumentando la intensidad, la iluminación de la bombilla, porque está recibiendo más energía. Podría llegar el momento que si suministramos demasiada tensión eléctrica, podríamos fundir la bombilla. Recordad que aquí tenemos un filamento de wolframio o tungsteno. Se puede llegar a fundir. Cuando se funde una bombilla es porque el filamento ha llegado a su ciclo de vida y ha pasado demasiada corriente, se ha calentado demasiado y se ha roto. Por lo tanto, al haber una interrupción en el paso de la corriente, la bombilla ya no se va a encender. Bueno, pues cerramos aquí y entonces lo que habremos hecho será, para los diferentes valores de tensión que vamos desde 0 hasta 6 voltios, sistema internacional, vamos variando 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, anotamos los valores de la intensidad de corriente. Que alguno nos sale en miliamperios, tenemos que ponerlo en amperios, porque vamos a representar la tensión en voltios frente a la intensidad en amperios, siempre en el sistema internacional. 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1 amperio y 1,2 amperios. Todo según lo que nos ha dicho nuestro simulador, eso no nos lo estamos inventando. Y una vez que ya tenemos esto, podemos hacer una pequeña captura de pantalla y pegarla en la hoja de cálculo, para que tengamos presente siempre lo que estamos representando. Tenemos un circuito de serie formado por un elemento activo, la pila, y por un elemento pasivo, que sería la bombilla, y también el elemento de maniobra. Bueno, pues lo que hemos hecho ha sido variar la tensión eléctrica para obtener diferentes valores de intensidad, de corriente eléctrica. Y ahora lo importante es lo que viene ahora. Vamos a representar la intensidad de corriente, que sería la variable dependiente, frente a la tensión en voltios, que sería la variable independiente. Independiente porque yo le he dado valores arbitrariamente, pero a partir de la tensión he obtenido la intensidad. Luego la intensidad de corriente depende de la tensión en voltios. ¿Qué es lo que no está cambiando? La resistencia eléctrica a la bombilla, 5 ohmios. Si recordáis la ley de Ohm, V es igual a intensidad por resistencia, tensión es igual a intensidad por resistencia. Pero como yo estoy representando I frente a V, frente a la tensión, vamos a despejar la intensidad. Y la intensidad sería igual a V partido por R, o lo que es lo mismo, a 1 partido por R por la tensión en voltios. Es decir, la pendiente de esta recta es 1 partido por R. Realmente si tú divides 1 partido por 5 te va a dar 0,2. Y fijaos que cada vez que en la horizontal vamos aumentando 1 voltio la tensión de la pila, la corriente eléctrica va aumentando 0,2 amperios. Para 0 obviamente, si suministramos 0 voltios, la corriente va a ser 0. Para 1 voltio tenemos 0,2 amperios. Para 2 voltios, 0,4. Para 3 voltios, 0,6. Para 4 voltios, 0,8. Para 5, 1 amperio y para 6 voltios 1,2 amperios. Y esto es lo que nosotros tenemos que hacer.
Entonces, para poder sacar esta gráfica a partir de la hoja de cálculo, en la hoja de cálculo de Google, cuidado porque en otra hoja de cálculo podría hacerse de forma diferente, no será muy diferente, será bastante parecido. Lo que hacemos es, nos cogemos aquí el cursor y seleccionamos tensión, es la variable independiente, y arrastramos para seleccionar las dos primeras columnas. Estoy cogiendo tensión en voltios, intensidad en amperios y todos los valores de tensión y de intensidad. Si nosotros le damos ahora a insertar y bajamos hasta gráfico, aparece otro menú y fijaos, este sería la representación en forma de gráfico de barras, pero nosotros no queremos eso. Así que tenéis que ir jugando con todas estas opciones para representarlo de la manera que estáis viendo en la práctica que yo he hecho. Aquí en la configuración, en lugar de decir gráfico de columnas, podemos decirle líneas. Y ahí tenemos la recta, tensión en voltios frente a intensidad en amperios. Podemos cambiar todos los parámetros que tenemos aquí que se están viendo en esta gráfica. Podemos cambiar este título, podemos cambiar la ordenada en la ordenada, que sería el valor de intensidad en amperios. Podemos cambiar la abscisa, que sería el valor de tensión en voltios. Podemos modificar los distintos segmentos, el límite inferior, el límite superior, pero la idea es que juguéis con todas estas opciones. Aquí también en personalizar podéis cambiar los títulos, la serie, el eje horizontal, el eje vertical, las líneas de cuadrícula, pero la idea es que lo dejéis como el que estáis viendo aquí ahora mismo, de esta manera, en el que se ve claramente que nosotros estamos trabajando con materiales óhmicos, porque respetan perfectamente la ley de Ohm, es decir, la dependencia entre la intensidad de corriente y la tensión que suministra una fuente de energía es lineal, y la pendiente de esa recta es la inversa de la resistencia del elemento pasivo, 1 partido por R, 1 partido por 5, que sería 0,2. Así que nada, espero que os haya servido la explicación y que podáis realizar la práctica perfectamente. Hasta la próxima aventura. Adiós.